Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Y pues, para comenzar, vamos a hacer oración. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Bueno, mañana en realidad. Te queremos agradecer por todo lo que nos das y te queremos pedir que nos ayudes a entender tu palabra, no solo con la intención de tener un conocimiento, sino algo que aplicar en nuestras vidas y compartir con otros. Te pido que los bendigas en nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy tenemos un objetivo. Tenemos que entender que Cristo se compadece de nosotros en nuestro dolor y nos libra de todo dolor cuando haya resurrección. ¿Esto qué implica? Mi esperanza no está aquí en este momento. Mi esperanza no es que aquí en el mundo se acaben mis penas y mis sufrimientos. Mi esperanza es la resurrección, el momento en que voy a estar con mi Señor Jesucristo, y es lo que vamos a aprender. Si recordamos en los estudios que hemos estado viendo, en las 10 semanas anteriores, encontramos que Jesús y sus discípulos habían salido de Judea amenazados de muerte. ¿Por qué? Porque querían matar a los judíos. ¿Por qué lo querían matar? Porque se proclamó Hijo de Dios. El Padre y yo somos uno. Su declaración. Y eso causó mucho coraje, mucho odio. También vemos cómo Marta y María le informan que Lázaro estaba muy enfermo y gravemente enfermo. Esto nos lleva a pensar que ellas lo estaban presionando para que rápidamente fuera a estar con ellas y con Lázaro y lo pudiera aliviar. Pero encontramos que Jesucristo tomó un tiempo y de repente le dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Y obviamente sabía que ya había sido amenazado, sabía que había peligro y sus discípulos lo hicieron patente. Pero él decidió ir. Les explicó de la luz. Les explicó que mientras hay luz, no hay peligro. Mientras estés en la luz, realmente Dios está contigo. Por eso es importante, ¿no? Y pues obviamente María y Marta estaban angustiadas, esperando. No quiero pensar cómo estas dos mujeres sufrían al ver que no llegaba. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer Juan 11 del 17 al 27 para poder entender mucho sobre este contexto. Juan 11, 17 al 27, que dice lo siguiente. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Jesús le dijo a Marta, Jesús, tenor Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive cree en mí y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces ella contesta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Estamos encontrando aquí toda una discusión muy importante, muy interesante, donde Marta tenía fe. Marta sabía quién era Jesucristo, pero no creía probablemente hasta dónde iban a llegar las maravillas que podía hacer Jesucristo estando aquí en la tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya había muerto Lázaro, tenía 4 días de muerto.
cosa que pues es para estar desolados, para estar con gran sufrimiento, ¿sí? Y pues obviamente, como ya estaba muerto, muchos visitaron. Como hoy se hace, muere una persona, posiblemente en todo el año no se lleguen a juntar tanto como el día que murió la persona. Ese día todos quieren estar ahí. Es interesante, ¿no? Pero Marta le acercarse a Jesús y le dice eso, de que si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Pues habla de fe. Claro que habla de fe. Una fe genuina. Pero, obviamente, Marta estaba demasiado dolida. Y lo podemos entender, ¿sí? ¿Por qué no vino pronto Jesús? Ni siquiera lo podemos entender nosotros, ¿sí? Pero a lo mejor al haberle comentado que tu amigo Lázaro estaba muy enfermo, ellas pensarían, es su amigo, ¿por qué no le dio importancia a la vida de su amigo, ¿no? También, pues obviamente, siempre, siempre, a pesar de la tristeza y de estar dolida, la fe no la perdió Marta. Eso es bueno, eso es una cosa a favor, que es lo que nos invita muchas veces Dios. Confía plenamente en Él. Ahora, ¿cómo te has sentido tú? ¿Por qué a veces somos como Marta? ¿Qué piensas tú? El hubiera, lo mencionamos mucho, no existe. Es una realidad. Porque lo que pasa, pasa y ya. Pero Marta lo mencionó así. Si tú hubieras estado aquí, ¿sí? ¿Hemos cometido errores? Claro. Y cuando comete un error y ese error pudo haber llevado a que una persona muriera prematuramente, a lo mejor no la atendí a tiempo, a lo mejor no le puse atención a tiempo, no fuimos al médico a tiempo, nos quedamos siempre en el y si yo hubiera estado, y si hubiera hecho, y si hubiera, y él hubiera, pues realmente no habla realmente de lo que se puede hacer. Cuando ya están con las cosas consumadas, perdemos el tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué debemos de hacer nosotros? No podemos volver el tiempo atrás. Nos gustaría rehacer las cosas, más no van a pasar. Cuando tú pierdes oportunidades laborales es lo mismo. Si hubiera hecho esto, no existe. Lo que sí podemos analizar es una experiencia para nuestra vida. Algo que nos va a ayudar después. Ahora, sabemos que Marta tenía una fe genuina por varias razones. Una de ellas, ella sabía que si hubiera estado Jesús, hubiera su hermano permanecido con vida. Pero también, aún en ese momento, al cuestionar a Jesús, ella dice, aún hoy, en este momento, Dios te va a dar lo que tú le pidas. Todo lo que le pidas. Entonces, todavía una pequeña esperanza en ella. Esa pequeña esperanza era importante, porque hay que sostenernos de que sí puede hacer las cosas, el Todopoderoso. Si te agarras de alguien del mundo, lo más seguro es que te va a fallar. Si te agarras de Dios, Dios no falla. Hay que esperar. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Muy bien. Entonces, en el versículo 23 que acabamos de leer, Jesús le aclara y dice, tu hermano va a resucitar. No se lo dice con duda. No le dice, a lo mejor va a resucitar. Dice, tu hermano va a resucitar. ¿Sí? Entonces, ella le contesta, sí va a resucitar cuando el tiempo final, cuando llegue el tiempo de la resurrección, el día final, la segunda venida de Jesucristo, que en ese tiempo todavía no lo comprendían muy bien, pero ella dijo, el día final volverá a resucitar, pero ahorita no. ¿Sí? Pero el error fue no enfocarse en Jesucristo.
Jesucristo en ese momento estaba con ellos. Y Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Por eso nosotros no nos podemos escudar en un sacerdote, en una religión, en una imagen. Jesucristo está vivo hoy. Y Jesucristo quiere que tú entiendas esa verdad. Tenemos un Jesucristo vivo. Su resurrección fue eterna. Y entonces tenemos hoy a un todopoderoso que pone todo ese poder a nuestra disposición. Ahora, ¿qué tenemos que entender con esto? Para ti, que a lo mejor en este momento aún no has puesto tu fe plena en Jesucristo, tenemos que entender varias cosas, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Si tú has pecado una sola vez en tu vida, con eso es suficiente para que mueras. Y la muerte que nos espera a aquellos, o que les espera a aquellos que no creen en Jesucristo, es el lago de fuego. Por eso es importante esta resurrección, ¿sí? Si yo muero físicamente, estoy con Jesucristo. Porque tengo mi fe puesta en Él. Esta es la verdadera esperanza. Es importante. Vamos a leer Juan 5:24, que nos va a dar un poco más de luz sobre esto, para que lo tengamos muy claro. 5:24, que dice lo siguiente. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hoy yo ya estoy con un destino muy cierto y muy claro. Mi vida no se acaba en la tumba, como la de Jesucristo no acabó en la tumba. Por eso tenemos este legado. Es muy importante. Es trascendente. ¿Sí? El juicio es para aquellos que no tienen fe en Cristo. Para aquellos que tienen la fe en todo, menos en Cristo. Para aquellos que creen que no hay Dios, para ellos es el juicio. Pero para aquellos que ya tienen la fe puesta en Jesucristo, creen a Dios en todo el plan que Él estableció para nuestra salvación, estamos ya del otro lado. Tenemos vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué significa yo soy la resurrección y la vida? Fíjense. Él iba a resucitar ese día a Lázaro. Físicamente. Importante, ¿no? Él tenía esa potestad por ser 100% hombre, 100% Dios. Él podía resucitar a Lázaro cuando él quisiera. Eso no tiene discusión. Había testigos en ese momento. Todos vieron lo que ocurrió, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te cree acerca de Jesús? En el versículo que vimos, el 27, dice lo siguiente: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ya había sido declaración antes Pedro. Aquí la hace Marta. Esto es importante. Su tristeza no se va a acabar, porque Dios nos dio esa facultad de sufrir, ¿sí? La decepción que tenía en ese momento por ver que su hermano estaría 4 días muerto, no se iba a acabar en ese momento, todavía, ¿sí? Pero su fe permaneció intacta. Y es aquí donde nos cuestionamos, cuando te pasa algo malo, ¿hasta dónde permanece tu fe? Mientras todo está bien, mientras Dios te está proveyendo adecuadamente, mientras tu vida es una bendición, tú feliz y bendito sea Dios. Te pasa algo malo, pierdes algún familiar muy querido, ¿y dónde está tu fe en ese momento? Tu duelo a veces es exagerado, porque tu fe en ese momento divaga. No es malo sufrir, no es malo llorar,
Lo malo es que te aferres a algo y te olvides que está un Dios consolador a un lado tuyo. Dios quiere lo mejor para ti. La fe debe estar fuerte en cualquier circunstancia, no importa lo que vivamos. No importa en qué país vives. No importa que la corrupción esté acabando con todos los derechos, que cada vez te pongan impuestos mayores, verificaciones que no sirven para nada. No importa. Dios está contigo. Y Dios siempre te va a ayudar a salir adelante. Ahora, fíjense. Vamos a leer Romanos 8, 31 y 32 para ver ese desánimo, cómo tratarlo. Romanos 8, 31 al 32. Que también, esa carta de Romanos es muy importante para poderla estudiar con calma. Dice lo siguiente. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? El evento que tuviste triste fue inevitable. Pero ¿sabes qué? Dios está a un lado tuyo para consolarte y para seguirte dando propósito en tu vida. Para que no te quedes con que ya perdiste y ya no puedes hacer nada. No. Dios te ama en especial a ti y quiere que seas productivo. Entonces, no tenemos motivo para quedarnos ahí encerrados, enclaustrados en nuestro dolor. La fe debe estar intacta y debemos saber que aún ese evento triste Dios lo utilizará para bien. Ahora, muy importante, ¿sí? Nuestra ignorancia es la que nos gana. No sabemos lo que está pasando, pero Dios sí. ¿Sí? Y Él da generosamente. Generosamente es algo grande, es algo que siempre va a estar fluyendo de Él, su generosidad. ¿Sí? Vamos a leer también el 28 al 37 de Juan 11, donde dice lo siguiente. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella de inmediato llega, cuando oye que está ahí Jesucristo, corre y se avienta a sus pies. Y declara lo mismo que dijo Marta. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenemos una escena conmovedora. Las dos estaban destrozadas. No cabe duda que amaban a su hermano. Eso es una realidad. ¿Sí? Pero después vemos lo siguiente. Lo que es el 33 al 35 nos da mucha luz sobre cómo es Dios. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el versículo más pequeño, pero más grande de la Biblia en cuanto a la comprensión de un Dios hacia su creación es el siguiente. Jesús lloró. Se turbó, se conmovió profundamente, no fue algo fingido. Fue algo profundo en él, ¿sí? No pudo controlar. Su corazón gimió y entonces lloró. Un llanto sincero. Todo un proceso que tenemos nosotros lo tuvo él. Extraordinario, ¿no? Jesús lloró. Entonces, ¿por qué se conmovió tanto? Él sabe que tenemos una maldición en el mundo. Sabemos que la muerte entró por medio del pecado y que la muerte se quedó. Y al ver lo que causa
esa maldición de la muerte, esas consecuencias del pecado, él lloró. Claro, mucha gente piensa que Dios permite todo y qué malo es. No, Dios sufre cuando tú sufres. Por eso te consuela. Por eso te ama especialmente. Por eso vemos aquí cómo lloró. Vamos a ver ahora en Juan 14, del 8 al 9. Jesús se conmovía mucho. Juan 14, versículos 8 y 9. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstranos al Padre? Si Jesucristo, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, y él les dice, aquí estoy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que si Jesucristo lloró, conmovido por el sufrimiento, por la muerte de Lázaro, también el Padre llora cuando ve su sufrimiento. El Padre tiene sentimientos como nosotros. Ahora, Él siempre nos va a compadecer. Es un Dios de compasión. Vamos a ver ahora en Lucas 19, 41 al 44, atrásito de Juan. Lucas 19, del 45 al 44. 44 45, perdón. 41 al 44. Que dice lo siguiente. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te llevarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Lloró Jesucristo, ahora no por una persona, por toda una ciudad. El orgullo de los judíos, Jerusalén iba a ser destruida, y lo sabemos, es histórico. Roma acabó con Jerusalén. Lloró porque él ya sabía lo que iba a pasar con Jerusalén, a pesar de que ellos creían que era una ciudad poderosa, protegida por Dios, pero cometieron un error. No aceptaron el nuevo pacto, no aceptaron a Jesucristo. Entonces, no podían pedir las ventajas de un pueblo escogido y amado por Dios cuando ellos mismos rechazaron a Dios. Y aquí lo vemos, él lloró, se angustió, sabía el sufrimiento que le esperaba a esa gran ciudad. Lloró porque fue recibido primero de manera emocional como un rey en Jerusalén al llegar, pero después fue repudiado, asesinado en la misma Jerusalén. Él hubiera traído la paz a Jerusalén, él hubiera traído esa paz que no es comprensible por el ser humano. Pero en lugar de recibirlo, lo iba a ser asesinado. Y eso, obviamente, al saberlo él, al ver que ya no iba a haber paz, al ver que ya los judíos mismos iban a buscar su propia destrucción, lloró. Pero bueno, ¿qué nos enseña este pasaje? Cada vez que tú tocas una puerta y la persona no escucha el mensaje de salvación, el evangelio, Dios llora por ellos. Se conmueve en el corazón. Él quisiera que todos fueran salvos. Dios realmente quiere que vivamos todos en una comunión con Él.
Pero desgraciadamente, Dios llora mucho en estos tiempos. Hay mucho orgullo, mucha soberbia que no permite que dejemos las tradiciones, dejemos al mundo, dejemos los placeres que el mundo ofrece para creer solamente en Dios. Gran error. Vamos a ver Juan el 11 del 38 al 44 para terminar con este tema también interesante. Que dice así: Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Qué gran final de este evento. Qué gran final. Aquí vemos obviamente muchas cosas importantes. Primero, que nadie está listo para la gloria de Dios, para lo que Dios va a hacer en tu vida. Aquí Marta le objetó en el versículo 39, ya tenía 4 días de muerto y va a oler mal. Algo que sería muy cierto en estos tiempos. No puedo abrir un sepulcro y esperar que huela muy bonito, ¿verdad? Sabemos lo que ocurre con los cadáveres cuando pasa un tiempo ya estando muertos. Y si quieren verlo de manera más gráfica, observen cuando un perro se muere en la carretera, caminen ahí a los 2 o 3 días y van a ver lo que es bueno. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nuestros cadáveres sufren putrefacción y pues obviamente es un muy mal olor. Ahora, pero Jesús le responde con energía: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La fe tiene consecuencias buenas en tu vida. Aún hoy ocurren milagros en los hospitales. Doctores que se quedan pasmados y dicen: ¿por qué pasó esto? Le buscan cualquier explicación menos la que es más viable, que Dios hizo un milagro. Y imagínate de tope de la pared a aceptarlo. Pero Dios lo hace. Dios nos ama en especial. Ahora, ¿por qué Cristo oró en voz alta? Porque era importante que ellos entendieran la relación del Padre y del Hijo. De Dios Padre, de Dios Hijo. Era importante, ¿sí? Como los judíos siempre reconocieron al Padre, al escuchar a Jesucristo hablar de manera personal con el Padre, tendrían que entender que había una relación muy íntima entre el Padre y el Hijo, y el Padre lo envió, y tenían que creerlo. Era importante ese evento y esa creencia. Si no, tú lo hubiera hecho nada más llegar, hubiera tocado el cuerpo, levántate y ya. No, tenía que haber un evento muy fuerte que moviera conciencias, que moviera a la fe. En el versículo 43 hace un grito con toda la fuerza. Dice: Lázaro, ven fuera. Y eso va a pasar en un futuro, cuando Jesucristo venga de nuevo. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:16, que dice lo siguiente. 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso día. Cuando primero los que ya murieron en Cristo resuciten y después nosotros seamos raptados en el cielo con Él. Los que estemos vivos, obviamente. Si yo voy a morir, pues no, pero si no, voy a ser resucitado de todas formas. Pero lo importante es ese gran evento. Así va a venir Jesucristo, va a gritar con fuerza y vámonos. Se acabó esta maldición del mundo. Muy importante. Si no entiendes esto y no lo crees y no lo vives desde hoy, tu fe es pobre. Somos ciudadanos del cielo. Dios nos ha dado esa potestad por medio de Jesucristo. Acéptalo, vívelo, alégrate con Él. Ahora, ¿cómo es la condición de Lázaro al salir? En la 44 ya vemos, en el versículo 44 vemos que sale con vida, pero con las vendas que tenía encima, en manos y pies, y el rostro con un sudario. Obviamente salió como estaba, como un cadáver tapado con cosas, y sale. Pero entonces vemos que él manda quitar las vendas y el sudario. ¿Por qué? Porque necesitaban ya verlo como cualquier ser humano, con vida, libre, moviéndose. Mientras estuviera en el sudario, pues parecería una momia ahí. No, ya puede estar libre. Tiene de nuevo la vida. Porque Dios lo decidió. Sencillo. Dios puede hacerlo. Y así lo va a hacer con todos. En su segunda venida. La voz de mando. Él tiene la potestad, tiene el dominio sobre toda su creación. Por eso no podemos creer en las tonterías, que evolución ni que nada. Es una tontería la evolución. Pero si tú no lo estudias, si no ves todas las tonterías que han inventado, los argumentos tan mal planteados, no entenderías por qué realmente es algo ridículo. La vida es una cosa muy compleja. No puede ser explicada con la evolución, solamente con la poderosa presencia, toda poderosa presencia de Dios, que es el creador. Solamente. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos tener en este pasaje? La más importante, Jesucristo es la resurrección. No hay otro medio de resucitar. No va a haber vida eterna para aquellos que no tengan a Jesucristo. Punto. ¿Sí? Algún día todos los muertos que ya se fueron, pero creyendo en Jesucristo, van a ser resucitados por Él. Para la gloria de Dios. ¿Sí? Cristo no quitó la piedra ni libró a Lázaro de las vendas de la muerte porque es algo que las personas podían hacer. Obviamente, el que pone la piedra la puede quitar. El que le puso el sudario lo puede quitar. Esto no es problema, ¿no? Él hizo lo que ellos no podían hacer nunca, darle la vida a Lázaro. Nos pide a nosotros que hagamos lo que sí podemos hacer. Tú puedes llevar el evangelio a otros, puedes ser testimonio, puedes darle la gloria a Dios con todo lo que haces. Vivir conforme al llamamiento que Dios te dio como embajador de Cristo en el mundo. Te pide cosas que puedes hacer, no cosas imposibles. Siempre te va a pedir lo que sí puedes hacer. Y debemos esperar que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Cuando ores a Él, ora pensando que sí lo va a hacer. No dudes. Él te quiere dar, pero hay que saber confiar plenamente en Él. La tercera cosa que vamos a aprender. Dios tiene compasión. Él llora con nosotros. Él nos ama. Él no te quiere ver sufriendo. Él te ama en especial a ti. No es un amor hacia una multitud. Es un amor a cada uno de esa multitud.
Él ama en especial a cada uno de nosotros. Por eso tenemos un Dios que nos comprende, nos ama, nos mandó lo justo para poder vivir por encima del mundo, libres del prejuicio del mundo, libres de la vanidad del mundo, la soberbia del mundo, del egoísmo del mundo. Y lo único que pide nosotros es que hagamos lo que Él nos mandó a hacer, el propósito de Él en nuestras vidas. Al tener fe en Jesucristo ya estamos del otro lado. Pero mientras vivamos en este mundo hay que darle la gloria, siendo como Él quiere que seamos. Como decía Jesucristo, sed santos como su Padre es santo. Con esto terminamos esta exposición de la palabra. Vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos, Señor. Tú ya hiciste todo, Señor. Tú eres grande. Tú nos tienes compasión y nos amas. Y te queremos pedir que seamos agradecidos. Que nos comportemos como embajadores tuyos en esta tierra mala. Y que aceptemos las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan, Señor. Sabiendo que si es algo bueno, tú te alegras con nosotros. Y si es algo malo, tú sientes dolor como nosotros, Padre. Por nosotros. Y nos consuelas. Bendícenos, Padre. Nos ponemos en tus manos. En nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.